qué alegría, qué estás transmitiendo, qué sabor le estás transmitiendo a las personas, a tu familia, qué sabor le estás transmitiendo. O estás llevando simplemente pura y legítima amargura, porque no está haciendo sal, sino está haciendo limón, está haciendo tal vez ese chile bien picante. Ese chile, yo no sé, es el habanero toreado, yo creo que es el más picante. Hay algunos que son más como químicos, que son demasiado picantes, el pepper, no sé qué, pepper, bueno, yo no sé inglés, lo tengo atorado el inglés, no me sale. Pero bueno, esos picantes que son más químicos, que son exageradamente picantes. Tal vez nosotros lo que hacemos es hacer eso a la gente. A tus hijos, por ejemplo, ayer estábamos haciendo el curso de Virtus aquí en Estados Unidos, y el curso de Virtus es con respecto al prevenir todo el cuidado de los niños, prevenir abusos, prevenir maltratos, prevenir sobre todo el abuso en los niños. Y es bien curioso, pero nosotros realmente sí estamos siendo protectores en nuestras vidas, llevando esa seguridad, ambientes sanos, ambientes seguros, es la palabra que más se emplea aquí en Estados Unidos, el ambiente seguro. Un ambiente seguro para nuestras casas, protegemos nuestros hogares. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, mi amor? Bendecido. Encendida en victoria y con tendencia a mejorar, ¿sí o no? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, muy bien, vamos a empezar este momento entonces invocando a la Santísima Trinidad para que ese momento sea espectacularmente bendecido por el Señor. ¿Les parece? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este momento tan espectacular que tú nos das. Un momento muy especial para estar sumergidos en tu presencia, para estar siempre creciendo en tu amor. Danos de tu sabiduría, danos de tu bondad, de tu precioso Espíritu Santo, para que a través de él nosotros podamos entender esos misterios tan grandes que tú tienes, misterios maravillosos que siempre nos llevan al amor perfecto que eres tú. Porque todo nos lleva a ti, todo, absolutamente todo nos lleva a ti, porque tú no quieres que ninguno de tus hijos se pierda, y nosotros somos esos hijos muy amados tuyos. Y queremos siempre estar en tu presencia viva, amándote realmente. Y si te amamos, tenemos que demostrarlo con el amor hacia los demás. Porque, ¿qué decimos amarte si no sabemos amar a los demás? Por eso, Señor, que siempre tu presencia esté en nosotros, que podamos entender tu mensaje y que ese mensaje sea contundente en nuestras vidas para que podamos romper tantas estructuras, en especial heridas emocionales que podamos traer del pasado. Esas heridas que nos impiden ser esos verdaderos hijos, muy amados tuyos, muy amados tuyos. Gracias, papá, porque sé que el mensaje de ahora va a ser maravilloso. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio que dio por nosotros, por esa sangre hermosa derramada para nuestra salvación, nuestra redención. Gracias por las lágrimas de mi Madre María, por tantos santos que dieron su vida para que nosotros podamos tener esta comunión contigo, Padre. Te alabo y te bendigo por siempre, bendito y alabado seas. Amén, amén y amén. Y habla, por favor, que tu siervo escuche. Amén. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa.
Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Es particular esta palabra porque pues todos sabemos que la sal nos ayuda a mejorar el sabor de los alimentos, además porque el cuerpo pues no necesita en grandes cantidades, pero sí necesita de la sal. Asimismo también uno sabe que en un momento de oscuridad, o sea, uno anhela, de verdad que cuando uno o sea, debe estar en un cuarto oscuro o caminar por un sitio oscuro, bueno, lo que sea que esté oscuro, uno anhela tener luz, de verdad uno desea tener la luz para uno ver mejor, es particular, ver mejor. Y es curioso cómo nosotros no hacemos esa referencia de que cuando estamos en el pecado, cuando estamos en el mundo, la verdad uno está andando en la oscuridad, pero uno no llega a ser la semejanza de que esa oscuridad que nos está rodeando no nos está dejando ver bien las cosas, ¿sí? No nos las deja ver bien, no nos deja ver la verdad, no nos deja ver el daño que causamos, las heridas que estamos infligiendo. O sea, cuando nosotros andamos en pecado, como estamos con nuestros ojos naturales, o sea, lo que tenemos en nuestro cuerpo, nosotros creemos que estamos viendo, ¿sí? Pero aquí este texto trasciende esa naturaleza, ¿sí? Trasciende esa naturaleza y nos indica que nosotros debemos ver, o sea, tenemos que dar una luz, ¿sí? Una luz especial, una luz de nuestro corazón, pero difícilmente daremos luz si realmente no estamos conectados con Dios, si no recibimos de la luz del Señor. Entonces aquí es muy interesante cómo nosotros sin esa luz realmente estamos como en la oscuridad, estamos como ciegos, realmente estamos ciegos, ¿sí? Y necesitamos como abrir nuestros ojos espirituales para realmente ver la verdadera luz, porque todos pensamos que la verdadera luz habla de un foco encendido o bombillo, una lámpara de una casa, de pronto la luz del sol, alguna cuestión así, pero no está hablando de esa parte física realmente, sino de esa luz que trasciende, que puede iluminar el camino de muchos. Y es interesante porque aquí, o sea, en este texto, dice ahí en el versículo 16, del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que hacen ustedes, o sea, no es que nosotros hablemos mucho, o sea, dentro de lo que yo veo esto, no es que hablemos mucho, no es que debamos estar todo el tiempo en prédicas y como diciendo, hablando de Dios, no, tiene que ver con lo que hacemos, con lo que la gente vea que nosotros hacemos. Y ay, Dios mío, esto cómo es de importante el testimonio, cómo es de importante lo que nosotros hacemos. Y por eso una persona que en la realidad está en el Señor, una persona que de verdad deja guiar su vida por la palabra del Señor, es una persona que en su comportamiento debe realmente estar mostrando lo que está es como que lo que está aprendiendo de Dios, ¿sí? Debe estar mostrando los mandamientos de Dios en ejecución, esa es la realidad. Y por eso
el Señor en su momento dice, por sus obras los conoceréis. O sea, realmente una persona que está sujeta a la palabra y a los mandamientos de la ley de Dios es una persona que en su proceder, en su forma de comportarse y evidentemente en su forma de hablar, es una persona que muestra cómo se hace realidad la palabra de Dios. Es una persona que en la realidad está viviendo los principios de nuestro Padre Dios. Y es un cuestionamiento fuerte que debemos tener nosotros, porque es una realidad. O sea, independientemente que te comportes bien o que te comportes mal, te están observando. O sea, hay muchas personas que te observan. Si no te observaran, no entrarían en su momento, lo que no es correcto, pero no entrarían en su momento a juzgarte, a criticarte. Entonces, si tú estás haciendo lo correcto y estás viviendo realmente la palabra de Dios, las personas van a decir lo correcto de ti, van a decir cosas buenas de ti, van a dar fe de que tu comportamiento es lo que debe ser. Mas si tú te comportas de manera incorrecta y en vez de dar esa luz, ese brillo, esa guía, esa enseñanza, esa orientación para lo bueno, las personas también van a criticarte, van a juzgarte, van a decir lo malo que estás actuando y demás. O sea, cómo es de tremendo esto. Pero el Señor específicamente a los que decimos ser hijos de Dios, y ojo con esta parte, porque muchas personas se dicen hijos de Dios, muchas personas hablan de que son los hijos de Dios y precisamente diciendo ser hijos de Dios, ser bautizados, porque a veces hasta se nos llena la boca diciendo ser bautizados, y resulta que estamos deshonrando lo que Dios nos dice que somos. O sea, estamos deshonrando que somos los hijos de Dios, haciendo cosas incorrectas, hablando de manera incorrecta, dando un mal testimonio. Y cómo es de tremendo esto, porque el Señor nos está pidiendo que ese testimonio debe ser de luz, debe ser de lo mejor, o sea, debe ser para que la gente hable. Por eso es que nuestra iglesia está tan en descrédito, realmente está en mucho descrédito. La gente habla muchísimo porque desafortunadamente en la propia iglesia muchísimos que son militantes, o sea, pertenecientes a la iglesia, desafortunadamente están haciendo lo peor, están haciendo lo más mal. Precisamente muchísimos de los que militan en esos diferentes grupos que sabemos que son de oscuridad, fueron bautizados o son bautizados y son los que están haciendo todo en contra de el Padre Eterno. Y ahí está el problema mayor, porque no están siendo esa luz, sino que están haciendo esa oscuridad tan tremenda, y desafortunadamente es una oscuridad que la gente está viendo, porque la gente ve la oscuridad de las personas. La gente está desafortunadamente no solamente viendo, sino que hay algunas personas que se están desviando del camino precisamente por esa oscuridad que están observando. Y aquí es como ese llamado de atención también que el Señor nos hace frente a ¿tú quieres ser esa luz o quieres ser esa oscuridad? ¿Tú quieres realmente que la gente se sienta a gusto contigo, pensando en que eres la sal de la tierra? Que la gente se sienta a gusto contigo, o que las personas se sientan bien incómodas contigo, con tu presencia, con lo que tú hablas. O sea, tremendo lo que el Señor nos dice en este texto bíblico, porque sí es una verdad que somos muy agradables y la gente le agrada estar con nosotros para crecer, para aprender, para superarse, para motivarse, para corregirse, bueno, etcétera.
o la gente le agrada estar con uno para seguirse hundiendo en las cosas del mal, estar en la oscuridad, reírse haciendo lo malo, disfrutar hacer lo malo y haciendo que más personas desafortunadamente se desvíen del camino. Esto es importantísimo que nosotros nos demos cuenta de frenar un comportamiento que no es, y de verdad cuestionarnos de si estamos siendo sal y si estamos siendo luz, o sea, si estamos haciendo que las personas se disfruten su existencia sobre esta tierra y caminen por el camino que deben ir, sobre todo especialmente con aquellos que son parte de nuestra familia, porque si la gente desea estar bien lejos de nosotros, no creo que estén disfrutando nuestra existencia, sino al contrario, nos están como que están queriendo que nosotros desaparezcamos, y eso es cuestionante, es muy cuestionante dentro de la mirada de nuestro Padre Dios. En la parte espiritual hay muchos misterios extraordinarios que uno no logra conocer de pronto por el momento, ¿no? Porque el Señor después nos lo revelará en su debido tiempo y no logra uno entenderlos. Por ejemplo, me llama la atención el concepto de la sal, que somos la sal de esta tierra, y que la sal que no da ese gusto, pues será echada. Y es bien curioso, sí, será botada. Cómo la sal de por sí tiene todos unos componentes bien interesantes, utilizada adecuadamente, porque puede llegar a ser incluso para nuestro organismo dañina cuando se toma en exceso. Todo es prudente. Pero cuando el Señor nos dice que somos sal, es que no somos cualquier persona. Somos personas muy importantes. Por ejemplo, en los países donde cae nieve, cuéntame cómo quitan la nieve. Con la sal. Con la sal. Quitan la nieve. ¿Cómo hacen los helados? Con sal. Porque para que quede el agua líquida, cuando la congelan, queda líquida, le echan sal y de esa manera pueden preparar los helados o las nieves. Qué interesante. La sal, incluso, es bien curioso cómo me llama tanto la atención, cómo la utilizan incluso hasta para lo malo. Me echó la sal. Y tan raro, ¿no? Me parece raro cuando el Señor resalta el valor de la sal. Dice, me echó la sal. O sea, me echó la de malas, decimos en mi país. O sea, como que nos hicieron algo indebido y nos echaron la sal. Y fíjate cómo el Señor dice, nosotros tenemos que ser sal. Y el enemigo siempre quiere contradecir lo que el Señor dice. Siempre lo quiere contradecir. Llevar la contraria. Les doy otro ejemplo de cómo él quiere llevar siempre la contraria. Incluso ayer hablábamos un poco sobre lo que es el arco iris y cómo se ha tergiversado el enemigo, tergiversando un pacto que Dios hizo con el arco iris. El arco iris fue el pacto que Dios hizo con Noé para que no se volviese a presentar un diluvio universal como se dio en los tiempos de él. Y él hizo un pacto que con el arco iris recordáramos que él no iba realmente a actuar como ese momento lo hizo, para que se acabara la humanidad con un diluvio. Qué interesante, un pacto. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Utiliza ese pacto para hacer de pronto, para reírse, burlarse de los designios del Señor, y las personas utilizan, curiosamente, creyendo que lo hacen de pronto por un orgullo, lo utilizan de una manera equivocada. Igual, por ejemplo, cuando se utiliza la sal. Es que me echó la sal. Si te das cuenta como algo que es de bendición, siempre resulta el enemigo tratando de humillar, ofender algo que el Señor dice, que el Señor plantea, que nuestro Padre Dios dice. Ser sal, qué hermoso. Y no solamente aquí nos está hablando, sino que el Señor también emplea otros versículos para darnos este mensaje. Ser sal para darle sabor. O sea, y aquí me llama la atención, ¿tú realmente sí le das sabor a la vida? O sea, o andas en una amargura, en una tristeza, en una desolación impresionante, en una desolación.
yo realmente te invito a hacer esa sal. Fíjate, ¿por qué no utilizó el azúcar? Es que ustedes deben ser el azúcar de este mundo para darle sabor a la vida. Utilizó la sal No, el azúcar. y no el azúcar. Qué interesante. En la cocina, ¿qué más se utiliza? ¿La sal o el azúcar? No podría decirlo. Es como quién habla más entre Mónica y Rafael. No podríamos decirlo. Sí, pero yo sé quién habla más. Sí, pero es igual, la sal o el azúcar. ¿Por Pero qué el mira- Señor utiliza, si te das cuenta de lo interesante? Sí. El concepto de la sal y no el azúcar. Y nosotros nos dicen que somos, bueno, de pronto alguna vez te dicen, tú eres una persona dulce y resulta que tú vas a mirar tu cuerpo y tu cuerpo también tiene contenido de sal. Claro que sí. Claro. Cuando sudas, por ejemplo, cuando sudamos, ¿qué sale? Sal. Cuando yo pones a llorar, las Igual, lágrimas son las lágrimas saladas. son saladas. ¿Y por qué no sale azúcar? Exacto, si eres una persona tan dulce como la miel. No Y sale- dices tan sal. Y qué curioso, ¿no es cierto? El valor de la sal. Pero a mí me llama tanto la atención, de verdad, se lo digo de corazón, que tenemos que ser alegres, llevar esa alegría a los demás, esa alegría que solamente viene de Dios. Recordemos como en Juan capítulo 17 nos dice esa felicidad espectacular, esa, no solamente la verdadera felicidad, porque es la verdadera paz, y nos habla de la felicidad perfecta, solamente viene de Dios, la felicidad perfecta. Hablábamos con nuestro sacerdote que nos acoge actualmente en su casa aquí en Estados Unidos y nos dice algo maravilloso. Ayer hablábamos sobre realmente cómo el Señor siempre trae cosas extraordinarias. Y hablábamos precisamente de esos misterios hermosos que el Señor da y cómo realmente uno puede llegar a tener esa presencia de Dios y transmitirla a los demás con esa alegría. Y hablábamos de esa verdadera paz, esa verdadera paz que el Señor da, verdadera paz, y lo contrario, en el mundo lo que da es una falsa paz, porque si dice hay verdadera paz, yo doy la verdadera paz, quiere decir que el mundo ofrece una falsa paz. Y si yo doy esa perfecta alegría, el mundo da una imperfecta alegría. ¿Te imaginas que es una imperfecta alegría? Y si Él me dice, ustedes sean sal de este mundo para darle sabor. Mis hermanos dominicanos sí como que saben el valor de la sal, ¿sí o no? Porque dan sabor. Y los que son también de Puerto Rico y toda la parte caribeña. Me llama la atención, sabor, o sea, ¿qué hay en nosotros para darle ese sabor espiritual? No es estar siempre sonriendo, riendo, no, cada uno tiene su manera de ser, pero ¿cómo hace uno para darle ese sabor a la vida, ese sabor a las personas, infundir vida? Decía en nuestro trabajo, ¿recuerdas? Que era un educador el que infunde vida a sus alumnos, porque alumno, la palabra, el prefijo a, es que no hay lúmina, o sea, no hay luz. Y el educador o el profesor lo que hace es llevar luz, la energía que lleva esa luz a los que no tienen luz. Qué interesante. Alumno significa que no hay luz. Y el profesor lo que hace es iluminar el camino para que ellos enciendan esa luz. Entonces, fíjate, darle ese sabor es darle esa fuerza, transmitir ese Espíritu Santo a los demás. Pero si en mi vida hay amargura, si en mi vida hay tristeza, si en mi vida hay soledad, pues obvio que voy a transmitir lo que tengo en mi corazón. Eso es lo que voy a transmitir. Recuerdo tanto un discurso que escuché que me llamó tanto la atención. Estábamos en el grado de nuestro hijo. Y entonces el rector hizo una apreciación que me llamó la atención y me quedé mirando a mi esposa. Estaba completamente serio y hablando así de una manera calmada, muy serio. Y dijo, yo les estoy transmitiendo alegría a todos ustedes. Y decía, ay Dios mío, qué alegría tan profunda. Estoy que salto de la emoción de esa alegría que está transmitiendo. Entonces me quedé mirando a mi esposa y dije, ay, por favor, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿O es que realmente hay una efusión y un volcán en su interior para transmitir esa alegría? ¿O es que tengo que tratar de captarla porque era una manera simbólica que él decía? Yo creo que era simbólico. Todavía lo sigo cuestionando. ¿Qué
alegría, qué estás transmitiendo, qué sabor le estás transmitiendo a las personas, a tu familia, qué sabor le estás transmitiendo. O estás llevando simplemente pura y legítima amargura, porque no está haciendo sal, sino está haciendo limón, está haciendo tal vez ese chile bien picante. Ese chile, yo no sé, es el habanero toreado, yo creo que es el más picante. Hay algunos que son más como químicos, que son demasiado picantes, el pepper, no sé qué, pepper, bueno, yo no sé inglés, lo tengo atorado el inglés, no me sale. Pero bueno, esos picantes que son más químicos, que son exageradamente picantes. Tal vez nosotros lo que hacemos es hacer eso a la gente. A tus hijos, por ejemplo, ayer estábamos haciendo el curso de Virtus aquí en Estados Unidos. Y el curso de Virtus es con respecto al prevenir todo el cuidado de los niños, prevenir abusos, prevenir maltratos, prevenir sobre todo el abuso en los niños. Y es bien curioso, pero nosotros realmente sí estamos siendo protectores en nuestras vidas, llevando esa seguridad, ambientes sanos, ambientes seguros, es la palabra que más se emplea aquí en Estados Unidos, el ambiente seguro. Un ambiente seguro para nuestras casas, protegemos nuestros hogares. Se han dado situaciones, por ejemplo, en mi país muy fuertes, donde jóvenes se vuelven sicarios, ¿sí? Se vuelven sicarios. Y yo me pongo a pensar qué hay detrás de un joven sicario. Hay una familia también que induce a estos jóvenes. Nosotros trabajamos en cárceles de menores y veíamos que quienes deberían ser internados deberían ser los adultos, sino los jóvenes, los niños, sino los adultos que han llevado a esa situación. Hay un video que me llama tanto la atención, que se llama La historia, el testimonio de Charlotte, Rafael Aníbal Cortés, búscalo en YouTube. A mí me llama la atención ese testimonio, Moni, porque es una niña que cuando yo la estuve entrevistando allí en la cárcel de menores, me llama la atención porque ella, bueno, el nombre de ella no es Charlotte, solamente que le colocamos proteger su identidad. Y me llama la atención porque ella me decía, yo le pregunté, ¿cuál es lo que más dolor sientes en tu corazón? Me dijo, haberle hecho daño a mis papás y estar aquí haciéndolos sufrir en esta institución. Cuando dijo eso, le dije, Dios mío, le está pidiendo perdón a sus papás, cuando su papá, de tanta grosería que le decía, tantas palabras maldicientes, que le decía que ella andaba en la calle, que ella era lo peor de lo peor, le decía unas palabras fuertes que ella, del dolor que sentía, fue y lo hizo. Tanto insistió el papá de decirle cosas que ella fue y lo hizo, y tanto maltrato que recibió, y ejercía pues de una u otra forma la prostitución y el consumo de droga. Entonces me daba dolor, de verdad lo sentí cuando ella decía que le pedía perdón a sus padres porque los hacía sufrir. Es como cuando el perrito que uno tiene en la casa lo maltrata y es el primero que sale corriendo a esperarlo en la puerta, ¿sí? Porque son demasiado fieles, y es quien debería estar allí pidiendo perdón a sus papás por haberla llevado por sus comportamientos precisamente a la cárcel. ¿Qué estamos nosotros siendo en nuestros hogares? Abandono de hijos, por ejemplo, creyendo que con el dinero y dando dinero, que con eso vamos a suplir el abandono que hemos dado a nuestros hijos, que creemos porque darles un carro o darles regalos o darles tal vez el estudio, pero la parte afectiva no está por el abandono que hemos tenido. Con eso es suficiente en el hogar mismo. Creemos que simplemente por estar trabajando y no le damos espacio o el lugar que se merece al cónyuge, a la compañera, al compañero, el esposo, esposa, a los hijos, que con eso es suficiente. Estamos dándole sal realmente a nuestro hogar, dándole ese sabor, dando esa presencia del Espíritu Santo, porque cuando el Señor nos dice sean sal, es decir, sean ustedes esa presencia del Espíritu Santo que lleva esa alegría, ese calor bien hermoso, es la presencia del Espíritu Santo. Mi esposa hacía una reflexión en estos días en una comunidad sobre la presencia, si realmente nosotros teníamos esa presencia, mi amor, del Espíritu Santo. ¿Cómo saber que realmente somos sal? ¿Cómo saber que tenemos la presencia del Espíritu Santo y la estamos dando a los demás, amor? Precisamente sí, o sea, nosotros a veces decimos, pido y clamo y bueno, y quiero tener el Espíritu Santo en mi corazón, pero uno dice, realmente tengo mi corazón limpio, tengo mi corazón correcto,
para tener primero la presencia del Espíritu Santo y segundo para hacer lo que el Espíritu Santo me dice que debo hacer, porque yo cuando recibo el Espíritu Santo voy a tener el poder del Espíritu Santo en mi corazón y voy a tener la posibilidad de ser testimonio de lo que el Espíritu de Dios hace en mí. Y entonces uno dice, realmente yo tengo el Espíritu de Dios cuando de mi boca salen palabras maldicientes, estoy haciendo cosas incorrectas, tengo pecado oculto, bueno, no limpio mi corazón, etcétera, de tantas heridas y que eso me lleva a reaccionar de manera incorrecta. O sea, uno debe cuestionarse seriamente allí porque el Espíritu Santo no coincide ni compagina con el pecado, con la oscuridad, con la falta del sabor en lo que hacemos, ¿no? El Espíritu Santo no compagina en eso. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de que si yo realmente estoy diciendo y pidiendo el Espíritu Santo es porque en la realidad estoy siendo esa luz y esa sal para la humanidad. Estoy dando testimonio, que eso es tremendo, dar el testimonio. Y no damos testimonio con tantos comportamientos incorrectos, no damos el testimonio que Dios espera de nosotros como sus hijos para que otros de verdad alcancen esa luz y que ellos mismos a su vez sean testimonio para otros. Bendito sea mi Dios por esta palabra que nos regala, y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese aliento de vida. O sea, aunque ya tenemos la presencia de Él cuando nos reconocemos como sus hijos muy amados, pero recuerda que el aliento de vida es Él. Se llama en hebreo Neshama, y ese aliento de vida es para infundir a otras personas. Nosotros como esos hijos amados de Dios, no solamente está para los educadores y los profesores, sino nosotros que nos decimos ser esos hijos amados de Papá Dios del cielo, tenemos que infundir vida a los demás, vida, y esa vida, como dice mi Jesús, en abundancia, llevar vida en abundancia. Y esa vida es no solamente estar siendo, acuérdate, luz en la calle y oscuridad en la casa. Sal en la calle, ¿sí? Y la maldición de que le echan la sal en la casa, ahí sí eres una maldición. Y llegando allí simplemente a que nadie te quiere ni sentir ni acercar, porque está siendo un motivo de maldición para otras personas con tu comportamiento. Está siendo motivo de condenación, porque no estás llevando esa alegría perfecta, no estás llevando esa paz sobrenatural que pasa todo entendimiento a tu casa, sino estás llevando es condenación. ¿Te imaginas, mi hermano? Entonces empecemos a decirle, Señor, ayúdame a cambiar mi actitud, muéstrame qué hay en mi interior, devélame en mi interior qué es lo que hay que tal vez no he podido sanar, qué heridas cargo, para que yo pueda hacer esa verdadera sal y esa verdadera luz, empezando en mi casa, en mi casa. Eres tal vez en tu trabajo tan tedioso que nadie quiere acercarse a ti, por ejemplo, hasta en tu trabajo nadie te acepta siquiera, o a veces estás tan cansado en tu labor que ya todo te aparece feo y ya no, y haces las cosas con desánimo. Tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te infunda vida, porque tal vez la estás necesitando. Bueno, un abrazo, Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y Él te conceda la paz. Chao, mis hermanos.